Hola, muy buenas noches con todos ustedes, estimados amigos de las redes sociales de Facebook y de YouTube. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un genial domingo. Hoy vamos a estar hablando o estudiando del libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 4. Y como ven, el título de la transmisión es la ingratitud de los corintios. La ingratitud de los corintios. Y rápidamente vamos a ir al estudio. ¿Ok? Vamos a ir al estudio. 1 Corintios capítulo 4. Puedes agarrar tu Biblia porque vamos a estudiar todo el capítulo 4, verso por verso. Verso 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. Primer punto. Pablo se está expresando a sus hijos amados con un deseo de que los tengan en consideración, de que haya una estima de lo que en realidad ellos son. Ellos como fundadores, Pablo y sus colaboradores, ellos como trabajadores, como fundadores, necesitaban ser vistos no como gente superior, no como gente súper importante, que merecía halagos, elogios o incluso la adoración. Vimos en el estudio pasado cómo es que algunas personas decían: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, porque siempre andaban con pleitos en si seguían a un cierto líder o una persona en particular, quizás por los dones que tenían o por cómo se expresaban o el carisma que podían tener. Pero Pablo le dice a sus hijos, a sus amigos, les dice: téngannos los hombres por servidores de Dios. Les recuerda que ellos son servidores de Dios, que ellos no son los servidos, sino que ellos son los que sirven a Dios. Y los que sirven a Dios son personas que sirven a las personas. Los que sirven a Dios sirven a las necesidades de las personas, las necesidades que las personas tienen de Dios. Pero no solamente le dice: téngannos por servidores de Dios, sino que le dice: y administradores de los misterios de Dios. Y esto pareciera ser lo mismo, pero en realidad un servidor es alguien que sirve sin esperar recompensa de alguien. Un servidor es alguien que sirve al favor o a favor de su amo. Su amo hace con el servidor conforme él crea que debe actuar. Entonces, un servidor sirve por los intereses de su amo. Pero con respecto a administrador, ¿qué significa administradores de los misterios de Dios? Y para poder ampliar un poco en el tema, vamos al verso 2 y dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? El servidor es una persona que tiene un corazón que le da entrega a lo que hace, una pasión. Alguien que sirve es una persona apasionada por el bienestar de los demás. Pero ser servidor no siempre te va a ser un administrador. ¿Por qué? Porque el administrador pareciera ser un cargo diferente o incluso un rango
diferente, pero van de la mano. El cristiano que sirve a Dios tiene que aprender a ser administrador, pero no es sencillo. Un administrador en el campo espiritual es un don de Dios, es algo que Dios otorga a la iglesia. Y no todas las personas tienen dones de administración. Hay gente que sabe administrar las cosas. ¿Por qué? Porque Dios los ha capacitado e incluso ellos han llevado carreras de administración. Y aunque la administración humana y de negocios y todo ese asunto puede que tenga que ver un poco en el área del trabajo para el Señor, el servicio del Señor, la administración que Dios nos da a nosotros necesita ser desarrollada espiritualmente y no solo naturalmente. En el área natural, un administrador requiere de conocimientos de cálculo, requiere de matemáticas, debe haber lógica. Un administrador tiene que tener hábitos que hagan que todo cuadre, que nada falte, que todo encaje. El administrador, el trabajo que tiene que hacer es de demasiada importancia, de mucha importancia. Si el administrador no sabe hacer su trabajo, entonces las cosas no cuadran y pueden haber muchos problemas, pueden haber malentendidos. Entonces el administrador, dice el verso 2, se requiere de los administradores que dice que cada uno sea hallado fiel. Qué importante esta palabra, que cada uno sea hallado fiel. Pero hallado fiel, ¿de qué? De los misterios de Dios, eso lo vemos en el verso 1. ¿Y administradores de qué? De los misterios de Dios. ¿Y cómo uno puede ser un fiel administrador de los misterios de Dios? Pues honrando la revelación de la palabra de Dios, honrando lo que Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede revelar a una persona. Si Dios te ha revelado su palabra, tú eres el responsable de hacer entender a las personas lo que Dios quiere decir en su palabra. Y ojo, todas las personas podemos leer la Biblia, pero la gente que se mete con el Señor, que entra en intimidad con Dios, empieza a tener una especie de confianza con Dios y Dios le confía sus misterios. Y Él es encargado de ser un fiel administrador de todo lo que Dios le da. Por eso que hay gente que pareciera que son como dotadas, como que son especiales para Dios. Y no es que Dios las escogió o los escogió porque les cayó bien, sino porque ellos tienen una vida de intimidad más profunda que cualquier otra persona. Y cada persona que sirve a Dios tiene que aprender a ser un fiel administrador de Dios. Sí, pero yo no sé nada de matemáticas, pero yo todo lo hago desordenado. Mira, cuando una persona es administrador, tiene que aprender a ser ordenado. E incluso cuando no tengas ningún tipo de conocimiento en administración, tienes que pedirle a Dios de que te enseñe a ser ordenado, porque la administración hace que tú seas ordenado. La administración produce orden. En un lugar sin administración, todo se desmorona. Y Dios es un Dios de orden, y Dios quiere que todas las cosas se hagan en un orden. El orden hace que las cosas funcionen. Dios ordenó la tierra para que pueda crear todo lo que vemos, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Pues el orden
trae beneficios. Dios quiere que su pueblo sea administrador de lo que Él revela. ¿Cuántas cosas el Señor te ha revelado en su palabra cuando has leído? De pronto entiendes la Escritura de una forma fresca. Pero muchas veces nosotros escondemos esos tesoros que se nos han sido revelados y nunca los sacamos. No somos administradores, no sabemos cómo darlo al mundo, cómo ofrecerlo a un grupo de personas, a una persona, a cierto sector. Pues eso ya es responsabilidad de nosotros, ser administradores de los misterios de Dios. Verso 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Este verso nos revela que Pablo, él tenía confianza en lo que estaba haciendo. Pablo era un administrador de Dios. Pablo era un personaje que hasta el día de hoy nos ha marcado con los escritos que dijo. Escritos que obviamente tenían que ver con Dios. Porque la Escritura, dice la Biblia, que ha sido inspirada por Dios. Pablo fue el instrumento. Entonces Dios está buscando a personas para revelar su palabra. Y mira, él dice, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, él está tranquilo. O por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo, dice. O sea, quiero decirte con eso de que cuando una persona es juzgada, es porque no está siendo fiel a los misterios de la palabra de Dios. Y aunque una persona no tiene que hacer las cosas para no ser juzgados, pero a veces es nuestra culpa el no ser fieles con la palabra de Dios. Hay personas que transgiversan la Escritura, no dan la sana palabra a las personas, a un pueblo, y el pueblo, quizás entre todos, hay un cierto grupo de que no se está alimentando con la palabra de Dios. No le sorprende. Ya hasta lo ve como algo normal que la persona que está hablando siempre hable de lo mismo y no edifique. Y ahí viene el juicio, y vienen las habladurías, las críticas. Y muchas veces nosotros decimos, sí, pues ellos son carnales, ellos lo único que hacen es juzgar. Pero en algunas ocasiones eso ocurre porque no somos fieles a la palabra de Dios. Y Pablo dice, yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros. En muy poco. Ni aun yo me juzgo a mí mismo. Entonces, aunque no debemos hacer las cosas para no ser criticados, no hay nada como una conciencia tranquila ante Dios al hacer algo que Él quiere que nosotros hagamos. Y Él quiere que nosotros hagamos su obra. A pesar de que estemos ocupados en algunas cosas, Él quiere que nosotros hagamos su obra. Y Él quiere que nosotros seamos fiel a la palabra de Dios, para que las personas, al momento de escucharnos, no nos juzguen. Mira, hay temas que nosotros podemos dar, que están bien. Pero muchas veces esos temas no están acordes a la Escritura. Y la gente empieza a decir, sí, pero mira cómo habló, mira qué dijo, esto es torcido, está que tuerce en la Escritura. ¿Es culpa de la gente? No, es culpa de la persona que habló eso. Porque la persona no está siendo fiel con la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si un pueblo recibe la palabra pura y santa sin ningún tipo de ¿cómo se dice esto? Adulteración. Sin ser adulterado. La gente no te va a aplaudir a ti, va a aplaudir a la palabra de Dios que ha sido transmitida por ti. Y la palabra de Dios siempre va a traer vida en la gente. Pablo tenía una conciencia tranquila de que él estaba dictando la Escritura. Dice el verso 4, porque aunque en nada tengo mala conciencia,
No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo dice, claro, yo estoy tranquilo. Yo sé que no he hecho las cosas que a Dios le desagradan. Yo sé que no he dicho las cosas que a Dios le desagradan. Yo he dicho las cosas que a Él le agradan. Pero porque yo tenga una buena conciencia, no por eso soy justificado. Dice, pero el que me juzga es el Señor. Porque cuando nosotros hacemos algo para Dios, las cosas están bien y traen paz a nuestro corazón, pero acá hay otro punto, porque dice, no por eso no soy justificado. Déjame decirte algo. Hay personas que creen que están haciendo la obra de Dios, que están haciendo lo que a Dios le agrada. Hay gente que dice, bueno, yo estoy en esta posición y estoy bien, estoy tranquilo, yo no tengo ningún tipo de mala conciencia, estoy en paz, ¿verdad? Pero en realidad, eso no trae justificación de que nosotros estamos haciendo las cosas bien. Ojo, a veces nos equivocamos en nuestra manera de reseccionar lo que nosotros estamos haciendo. No sé si me dejo entender. Tú puedes estar tranquilo en tu cama diciendo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad esa conciencia que tú tienes tranquila no te justifica. Es Dios quien determina si estás haciendo su obra o estás haciendo lo que tú quieres. Por eso es necesario acomodarse a la palabra de Dios, no a lo que tú crees que estás haciendo bien. La palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios es necesaria. Dios nos juzga, pero si nosotros hacemos las cosas que a Él le agradan, estaremos tranquilos, porque sabemos que Él está alegre, que lo estamos obedeciendo. Hay una tranquilidad en nuestro corazón cuando hacemos las cosas bien, conforme a su palabra, y no conforme a nuestros sentimientos y a nuestros pensamientos. Verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y empieza diciendo, así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Cuántas veces se nos han dicho estas palabras? No juzguen antes de tiempo. Pero aún así se nos tiene que repetir una y mil veces más. No juzgues antes de tiempo. Y si se nos repite una y otra vez es porque debemos tomarnos en serio esta palabra. Porque es el único, es el único que conoce las intenciones de nuestro corazón. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Quizás las personas puedan entender que están haciendo, repito, las cosas bien. Pero eso no determina que Dios no sepa en realidad cuál es lo que ellos en realidad tratan de hacer. Hay personas que no predican para glorificar a Cristo. Hay personas que predican para glorificarse a ellos mismos, para que refleje su sabiduría al mundo. Entonces Dios ve ese corazón. Dios ve cuando un predicador habla con palabras infladas, con palabras que no son para nada sencillas, sino que quieren dar a notar lo que ellos conocen. El Señor conoce las intenciones del corazón. Es Dios quien juzgará. Las personas son muy rápidas de ver las cosas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esto no me parece? Dice. ¿Por qué esto no cuadra? ¿Por qué? Bueno, es Dios quien tiene esa ciencia para ver dentro de nosotros. Jesús
conocía los pensamientos de los corazones de los fariseos. Los fariseos maquinaban y decían, este que se cree, este por acá, que si fuera profeta no se dejaría tocar por una ramera. Jesús conocía lo que ellos pensaban. Es Jesús que conoce lo que sentimos. Y Dios también conoce. Si estás haciendo todo para su gloria, si lo haces todo con corazón, con pasión, si lo haces todo con entrega, si haces las cosas por agradecimiento, Él conoce eso. Pero no nos compete a nosotros juzgar. No nos compete. Dios conoce la intención, la motivación. Esto que te voy a decir es algo importante. De lo que uno hace e incluso de lo que uno no está haciendo. Hay personas que no hacen las cosas porque están siendo motivados por algo. Están siendo motivados a no hacer algo. Hay gente que dice, no, yo no hago esto por lo que está pasando. Yo no hago esto porque no estoy de acuerdo. Entonces Dios conoce por qué uno hace las cosas y por qué uno no hace las cosas. Y es Dios quien nos va a juzgar por cada una de nuestras obras. Hay gente que dice, yo no quiero ir a la iglesia por tal motivo. Tienen una motivación. Ellos saben que deben ir a la iglesia. Ellos saben que sus vidas necesitan un cambio, que necesitan conocer a Cristo. Pero hay una motivación en ellos que los hace retroceder en su decisión. Existen motivaciones de arrepentimiento, por ejemplo. La motivación de querer cambiar. ¿Por qué quieres cambiar? Porque ves tu vida tan miserable, te ves tan solo, tan sola, y dices, yo creo que hay algo más. Yo creo que Dios es la respuesta a mis necesidades. Yo creo que tengo un propósito. Y hay una motivación en ese momento. Ves tu vida y dices, necesito conocer a Dios. Necesito darle un sentido a mi vida. Pero ¿qué pasa? Existe otra motivación. Pero ¿y si le fallo a Dios? Pero ¿y si hago las cosas que a Dios le desagradan? ¿Y si la gente me ve? La gente se burla de mí. ¿Y si las personas empiezan a decir, ahí está el hermanito, la hermanita? Entonces hay cosas que uno no hace por motivaciones malas. Y esas cosas Dios las ve. Verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Por causa de uno. Ojo con esto. Porque a veces una sola persona puede contaminar todo un pueblo. Una persona. Una idea errada puede contaminar todo un pueblo. Pablo dice, yo les he presentado como ejemplo en mí cómo se deben hacer las cosas. Y en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito. No agarren otras cosas para tratar de edificar a la iglesia. La iglesia no se edifica con pensamientos banales. No pienses más de lo que está escrito. Cuán importante es el ejemplo de perseverancia en la palabra de Dios. A veces una persona dice, voy a predicar la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Pero de pronto en su corazón empiezan a nacer las ganas de querer
meter otro tipo de cosas, queriendo ayudar a la palabra de Dios a que sea más entendible. Es una mentira. La palabra de Dios no necesita ser ayudada, es la palabra de Dios la que nos ayuda a nosotros. Ser fieles a los misterios de Dios, a la palabra de Dios, hace que un pueblo se salve de la arrogancia y el orgullo en sus mensajes. Cuando una persona es fiel a la palabra y aprende a no pensar más de lo que está escrito, es el causante de la salvación de un pueblo. El pueblo empieza a recibir nutrientes y son alimentados bien, crecen saludablemente, tienen fuerza espiritual. Pero a veces el orgullo en los predicadores hace de que alguien o un pueblo entero se pierda. Una persona que no está bien alimentada es una persona raquítica, una enfermedad de delgadez. Una persona que no está bien alimentada pronto muere. Así es cuando una persona no se alimenta de la palabra de Dios. El alma también necesita alimentarse. Nuestro interior también necesita alimentarse. Y cuando una persona ya está muriendo, empieza a renacer cierto tipo de pecados, de cosas, de formas de pensar. Los predicadores deben de dejar la arrogancia y el orgullo en los mensajes. ¿Cómo se ve que un predicador empieza a ser orgulloso y arrogante en sus mensajes? Cuando no se conforma con la escritura. Y es muy peligroso. Es muy peligroso. Verso 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O que tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El orgullo. Aquí vemos. El orgullo. Hay gente que dice, no, esta es mi sabiduría. No, este es mi negocio. No, esto es lo que yo he obtenido por mi esfuerzo. No, mi iglesia. Pablo les dice, ¿quién te distingue? ¿Te crees distinguido en pocas palabras? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? O si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te glorías? Como si esto no hubiera sido un regalo de Dios, en pocas palabras. Porque todo lo que obtenemos, sabiduría, bienes, favor, gracia, todo eso, es por Dios. No hay nada que nosotros no hayamos recibido de Dios. Y no hay nada que nosotros le podamos dar a Dios que Él no nos lo haya dado primero a nosotros. Si nosotros somos capaces de darle algo a Dios, sea nuestro tiempo, dinero y más cosas, es porque Dios nos ha dado a nosotros salud, fuerza y muchas más cosas. Él es el que nos da para nosotros luego dar. Pero el orgullo es así. El orgullo destruye, el orgullo te hace pensar de que lo que tienes lo mereces. Y déjame decirte, tú no mereces nada. Todo lo que tienes es por gracia de Dios. El orgullo viene cuando un corazón no está sujeto a la suficiencia de la palabra. Cuando aprendes a sujetarte a la palabra, tu corazón deja el orgullo. Y quizás al principio como que te parezca extraño y te duela, porque estás tan arraigado en tus pensamientos de que las cosas tienen que hacerse como tú crees. Pero luego te vas a dar cuenta de lo hermoso que es vivir caminando en la palabra. Un corazón que se envanece es un corazón que cree que lo que tiene es por mérito suyo. Un corazón que dice, no, pues tú no sabes cuánto esfuerzo he hecho para tener esto. Un corazón envanecido no reconoce de que todo lo que tiene es por la palabra, por el poder de la palabra.
Es la palabra la que va a hacer que algo crezca. Cuando la palabra es dada fielmente, un pueblo crece. No solamente, ojo con esto, no solamente en número, porque sí va a crecer en número, pero la gente empieza a crecer en su vida espiritual. Y es hermoso el poder de la palabra. Cuando alguien está confiado en la palabra y no en sus razonamientos y pensamientos. Verso 8. Ya están saciados, dice Pablo. Ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con nosotros. Pablo empieza ahora a decirles a sus amigos los corintios, porque desde que hemos empezado lo único que está haciendo Pablo es exhortar a los corintios por su ingratitud, por su orgullo, por su indiferencia. Y ahora empieza a decirles, ustedes están ricos, ustedes reinan sin nosotros. Y ojalá reinasen para que nosotros, reinásemos también con ustedes. Pero no. Ojalá fuera así, en pocas palabras. Ojalá fuera así. El éxito que no incluye a los demás es tan triste como el fracaso. El éxito que no incluye a los demás es tan triste como el fracaso. Llegar a la cima solo y decir, lo logré. Y ver a los demás por abajo. Es como si hubieras fracasado. El éxito no compartido viene de un corazón orgulloso. El éxito que no se comparte viene de un corazón que dice todo es mío, como Sting. O como Siggy, no me acuerdo del encitado. Un corazón que dice, no, todo esto acapara para sí mismo. Miren lo que tengo. El éxito no compartido viene de un corazón orgulloso. Y los corintios quizás estaban teniendo éxito, tenían dones espirituales. De repente les iba muy bien en sus negocios. Tenían ministerios grandes. Por ahí uno que otro se había levantado y estaba siendo invitado por muchas iglesias. De repente alguien tenía un don especial y lo llamaban para que orara, para que hiciera alguna actividad. Y Pablo ve eso y no lo ve con buenos ojos. No porque a Pablo no le gustara que ellos tuvieran éxito, sino porque Pablo sabía que todo lo que estaban haciendo ya se había salido hace un buen rato de la verdad, de la línea de la verdad. Verso 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros. Ahora empieza a hablar Pablo de lo que ellos pasan. Y escuchen esto, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser el espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. El pensamiento de Pablo, como dice aquí, porque según pienso, Dios nos ha exhibido como postreros, como últimos en pocas palabras, como sentenciados a muerte, como espectáculo. El pensamiento de Pablo es como el de un padre, una persona que ha sufrido mucho para que sus hijos salgan adelante. Pablo les da consejo tras consejo. Pablo ora por ellos. Pablo persiste con ellos, no se rinde con ellos. Pablo no tiró la toalla con ellos, a pesar de que era una iglesia complicada. Pablo dice, yo quiero que ustedes salgan adelante. Pero Dios nos ha exhibido a nosotros. Hemos sufrido tanto. Miren ustedes cómo está. Todo lo que hemos pasado, los apóstoles, mis colaboradores, para que ustedes tengan las riquezas del Señor, ¿hacen de que ustedes se vuelvan de orgullo? ¿Por qué están llenos de orgullo? Pablo es un padre adolorido, y de aquí lo veremos.
Pablo es una persona que es olvidada por sus mismos hijos. Pablo, recordemos que él no era alguien casado. Él tenía hijos espirituales. Él llamaba a Timoteo, por ejemplo, mi hijo amado. Él amaba a Timoteo, confiaba en Timoteo. Y Pablo consideraba a los corintios como sus hijos, por quien él daba la vida, por quien él se esforzaba. Pero lo que recibía Pablo de todo su esfuerzo y su amor solamente era ingratitud. Y mira, te voy a leer algo en Corintios que hoy estaba leyendo en 2 de Corintios. Estamos por el capítulo 4 del 1 de Corintios y navegando por acá. Según de Corintios capítulo 6, verso 11 dice: oh queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. Versión Nueva Traducción Viviente. Pablo, alguien que verdaderamente sufría como un padre. Mira lo que sigue diciendo en el otro verso. Verso 10. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas vosotros despreciados. Pablo dice, por amor a Cristo. Yo lo hago por amor a Cristo. Y el amor a Cristo me hace amarlo a ustedes. El amor que le tengo a mi Señor me hace amarlos a pesar de lo que ustedes me dan a mí. A pesar de que en vez de ver frutos buenos en ustedes, solamente veo desprecio. Pablo les rogaba a los corintios para que los tuvieran en cuenta. Pablo decía, ¿acaso no soy apóstol? Ustedes tienen por lo visto muchos padres, pero solamente uno es el que los engendró. Yo soy apóstol. No me digan que no soy apóstol. Lo soy. Pablo tenía que recalcar quién era para que sus hijos, a quien él amaba, entendieran. Ellos ya se habían desviado, estaban escuchando a un montón de personas, voces, con distintas enseñanzas que contradecían la verdad del Señor. Y Pablo decía, ¿ustedes de verdad van a escucharlos? ¿Quién ha dado la vida por ustedes? Yo estoy cada día luchando para que ustedes salgan adelante. Pablo oraba diariamente por ellos, dice la Escritura. Eso dice 1 Corintios capítulo 1, que él oraba diariamente por ellos. Entonces Pablo dice, por amor a Cristo, hago esto. Si nosotros somos débiles, ustedes son prudentes, está bien. Quizás a nosotros nos va mal, pero ustedes están gozando por amor a Cristo. Es como un papá, como tu papá, que muchas veces dejó de comprarse algo porque tú te sientas bien, porque te sientes feliz. Querías tus zapatillas y tu papá se dejaba de comprar ropa y te compraba lo que tú necesitabas. Pablo era así. Dice, verso 11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Verso 12 y verso 13, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos.
Pablo empieza a decir que su amor a Jesús hace que pueda resistir estas injusticias, injusticias de la vida. Ellos no tenían morada fija. Ellos padecían persecución, los maldecían, y ellos soportaban, ellos bendecían. Los difamaban, ellos rogaban. Ellos eran la escoria del mundo, el que el mundo lo desechaba. A veces los siervos de Dios no van a ser admirados por nadie. Los siervos de Dios harán un gran trabajo. Se endeudarán muchas veces de repente. Llorarán para que sus hijos puedan entender. Sufrirán. Pero ese trabajo que hace va a ser de beneficio para un pueblo. El trabajo de Dios no es en vano. Nada de lo que uno hace para Dios es en vano. Nada. Parece en el momento de que uno está haciendo las cosas para que nadie los valore. Recibimos injusticia. Pero por amor a Cristo, uno tiene que avanzar. La gente que sirve a Dios no siempre va a ser valorada. A veces no vas a recibir lo que tú quieres. Pero la recompensa viene de Dios. Porque estás sirviendo a Dios. El éxito de Pablo no era tener una mansión. Decía él, yo no tengo morada fija. No me compré mi terreno. No me compré mi casa. El éxito de Pablo no era tener una mansión. ¿Sabes cuál era el éxito de Pablo? Concluir con su misión. La obra de Jesús. Era ese el éxito de Pablo. Continuar con la obra que él había recibido de Dios. Pablo tenía una misión que cumplir. Y él estaba de lugar en lugar. Quizás él podía aprovecharse y tener, decía él, ¿acaso yo no merezco tener una esposa como Cefas? Quizás se lo podía hacer. Quizás él podía juntar ofrendas porque él era muy famoso. Él iba de iglesia en iglesia y la gente admiraba a Pablo y le podía ofrendar. Y él juntaba, ahorraba y vamos, me compro mi casa, ya está. ¿Ese era el éxito de Pablo? No. Pablo todo el dinero que tenía lo invertía en la obra de Dios. Ese era Pablo. Admirable, pero la gente de Corintio no admiraba eso. No valoraba eso. Por eso es que se siente tan mal Pablo. La vida de un misionero como Pablo puede ser la más terrible. Pero con el tiempo la recompensa es más grande que el dolor. La vida tuya, si eres un misionero de Dios, te has negado a ti, a tu juventud, a las ganas de querer surgir en el mundo. Si tú eres ese misionero, tu recompensa es más grande de lo que te imaginas. Y no solamente en el cielo, porque la gente dice, sí, pues en el cielo vas a tener tu recompensa. Sí, amén. La recompensa también será aquí en la tierra. Tus hijos serán bendecidos, tu familia será bendecida, tú serás bendecido y prosperado. Porque Dios sabe pagar bien. A los que se niegan a sí mismos, empiezan a hacer la obra de Dios, Dios les sabe dar. Pablo termina diciendo esto. O casi termina diciendo esto. Verso 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados. 15 y 16. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. 3 puntos. Dice que él amonestaba a sus hijos.
como amados, como si fueran sus hijos, como si Él los hubiera a través o con una mujer engendrado, como si fueran sus hijos de sangre. Los amonestaba para que ellos sean mejores. Pero también dice, porque aunque ustedes tengan 10,000 años en Cristo, ustedes no tendrán muchos padres, pues en Cristo yo los engendré por medio del Evangelio. Pablo, con la predicación, pudo ganarlos para Dios. Hubo un nacimiento espiritual. A través de la predicación de muchos pastores, personas se han convertido al Señor. Y aunque no es su padre biológico, pero sí es su padre espiritual. Porque Él en su labor, en obediencia a Dios, de predicar el Evangelio, hizo que por medio del Espíritu Santo, predicando la palabra, esa persona naciera de nuevo, tuviera una experiencia en su vida y cambiara, pasara de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pablo dice, yo los engendré por medio, no de él lo deja muy en claro, por medio del Evangelio, no es mi palabra. Y con esto te voy a recalcar, porque es muy importante, no importa cuántas veces te lo repita. No son tus pensamientos, no son tus palabras, es el Evangelio lo que hace que una persona nazca en Dios. El nuevo nacimiento es una persona que ha nacido en su vida espiritual, dentro de la vida. Todo ha cambiado. Es como si su vida empezara desde cero. Ese es el nuevo nacimiento, porque tu primer nacimiento fue con tu mamá. Entonces Pablo dice, yo los engendré por medio del Evangelio, porque es la palabra, la única que puede hacer que una persona nazca de nuevo. Pablo definitivamente no está diciéndoles todo esto, estas amonestaciones, porque él estaba celoso de alguna forma. Porque aparentemente quizás se vea de que sí, pues Pablo, como lo ve a ellos, con plata, los ve pues sabios, como él andaba por ahí sufriendo, siempre pasando persecución, se siente celoso, porque ellos no. Pablo tenía un corazón de papá. Dígame, ¿qué padre no quiere ver a sus hijos bien? Y hemos dado muchas características como para que cada uno de nosotros entendamos de que Pablo amaba a los de Corintio como sus hijos. Y hemos hablado demasiado como para que pensemos de que Pablo no los amaba como un papá. Ningún padre desea para sus hijos pobreza. Ningún padre desea para sus hijos que les vaya mal, que pasen lo mismo que ellos. No es así. Pero Pablo lo que quería es que compartiesen sus bendiciones, que aprendieran a ser dadivosos. Que si ellos lograban algo, dijeran, Pablo, ven, celebremos esto. Así es. Pablo quería que ellos aprendieran a ser generosos. Porque ese es el Evangelio. El Evangelio es compartir. Si tú no compartes, no vives el Evangelio. Los primeros cristianos lo que hacían era vender todas sus casas, propiedades, bienes. Dice la Escritura que traían todo el dinero recaudado y lo colocaban a los pies de los apóstoles y ellos pues repartían conforme a la necesidad entre los cristianos. ¿Te imaginas que eso ocurriera en la actualidad? Qué difícil. Sí, hay personas que aún lo hacen, pero es muy difícil que se vea eso en las iglesias. Pablo lo que quería es que ellos aprendieran a ser dadores, que no se jactara, porque Pablo lo había dado todo. Y Pablo quería que sus hijos lo den todo, que lo imitaran. Por eso es que les dice, verso 16, por tanto ruego que me imitéis, porque Pablo
tenía una forma de vivir muy distinta. Lamentablemente sus hijos tienen un concepto equivocado de lo que significaba vivir para el Señor. Verso 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Acá está su hijo amado, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera en cómo enseño en todas partes y en todas las iglesias. Una vez más, Pablo quiere que la gente imite su recorrido en Cristo, que imiten su fe, su forma de vivir. Dice que envió a Timoteo para que Timoteo les enseñara, les recordara su proceder en Cristo. Timoteo era una persona madura y entendía el caminar cristiano y podía hacer entender a este pueblo de lo que significaba vivir para el Señor. Timoteo podía transmitir el caminar de Pablo porque estaba junto a Pablo. Timoteo conocía el corazón de Pablo, conocía lo que era él, las cosas que él se atrevía a hacer, el esfuerzo que Pablo hacía por Cristo. Timoteo lo que tenía que hacer simplemente era recordar lo que él veía, no necesitaba hablar más de él, ni siquiera hacer que la gente pensara más de lo que era Pablo. Timoteo iba a hablar todo lo que veía de Pablo. Y para que Pablo diga, imítenme a mí, es porque Pablo imitaba a alguien. Pablo imitaba a Cristo. Él decía así en una de sus cartas, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Él tenía un referente. Él tenía una intimidad con Cristo. Y ojo con lo que te voy a decir, es importantísimo tener intimidad con Jesús. Cuanto más íntimo eres de Cristo, más te pareces a Él. Más tienes de Él sus cualidades, más te llenas de lo que es Él, sus características, su personalidad. Cuanto más cerca estás de Cristo, más puedes parecerte a Él. Y Timoteo estaba cerca de Pablo. Timoteo veía a Cristo en Pablo. Y déjame decirte algo, las personas no miran a Jesús, no ven a Cristo. La gente mira a las personas. La gente te mira a ti. Y si tú no representas a Cristo, entonces ellos no están viendo lo que anhelan ver. Y muchas veces nos hemos equivocado. Hemos dejado ofrecer nuestra carne y no está Cristo allí. Hemos sido dominados por la carne. Y Cristo se apagó. Que nuestra vida íntima debe ser de una manera, o de tal manera que la carne quede abajo y aplastemos y que nuestra humanidad esté sujeta a Jesús. Es importante tener esa intimidad con Cristo. Verso 18, ya terminamos. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. 19 y 20. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pablo quizás podía oírlos, lo que ellos eran, porque ellos podían jactarse de lo que habían logrado, de lo que tenían. Pero que tengas un don no quiere decir que tengas poder. Y mira lo que te voy a decir. Un don es un regalo de Dios. Pero tener el poder de Dios significa tener la fuerza para vivir en la palabra de Dios, para hacer y cumplir lo que la palabra de Dios dice. Pablo dice, a mí no me va a sorprender sus palabras y lo bonito que hablen. Yo quiero ver el poder de Dios en ustedes. Quería ver las obras que ellos hacían. A ver,
Me hablas de amor, me hablas de evangelismo, me hablas de sabiduría. Quiero ver si actúas con amor. Quiero ver si es que predicas el evangelio. O quiero ver si es que verdaderamente tienes sabiduría para determinar estas cosas. Yo no quiero ir a parlanchines. Quiero ver el poder de Dios en ustedes. Y el poder de Dios me hace hacer las cosas que yo no puedo hacer. Pablo quería ver eso. Nosotros no debemos simplemente conformarnos con decir las cosas, sino con hacer las cosas que decimos. Verso 21 dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Iré a vosotros con vara o con espíritu de mansedumbre? Pablo les daba las opciones. Dos formas de transmitir un mensaje. La elección dependía de ellos. A veces hay mensajes que son necesarios decirlos con fuerza para que la gente entienda. A veces hay mensajes así que son necesarios para nuestros corazones. Si alguien nos habla bonito siempre y nos apaña las cosas que hacemos, podemos agarrar de tonto a esa persona. Uno tiene que ser claro con lo que quiere. Y a veces hay que recibir mensajes un poco fuertes para cambiar. Es necesario que nos digan las cosas en que estamos haciendo mal. ¿Para qué? Para cambiar, no para oír. Decir, ya, ok, gracias, y seguir igual. Hay dos formas de decir un mensaje. Pablo iba con todo el amor a ellos, les rogaba, les suplicaba, por favor, hijos, entiendan, esto es así, asá. Pero él termina diciendo así. ¿Cómo quieren ustedes que vaya? ¿Con un mensaje de amor o con un mensaje vara? El Padre no se deleita en corregirnos con vara. Y si lo hace, a veces es por nuestro bien. Lo que a Dios le agrada es hablarnos con dulzura y con amor, porque Dios quiere que nosotros tengamos una comunión con Él, repito. Cuando más nosotros podamos tener esa comunión, podremos hacer su voluntad. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar. Espero que las palabras que hemos oído el día de hoy, el estudio de Corintios capítulo 4, haya sido de bendición para ti. Si tú quieres reconciliarte con Cristo, quieres conocer a Jesús, quieres invitar a Jesús a que venga en tu corazón, repite estas palabras. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por tu palabra en esta noche. Señor, tú eres un Dios de misericordia y me has hecho conocer tu voluntad. Tú quieres que respete tu palabra, que no sea orgulloso, que sea una persona que hace las cosas por amor a ti y que te ame. Que sea una persona que tenga comunión contigo. Señor, me arrepiento de mis pecados. He sido rebelde, he sido necio. Ayúdame a cambiar. Yo no puedo hacer las cosas por mí mismo. Señor, es tu evangelio, tu palabra la que me hace cambiar. Ayúdame. Tu misericordia me alcance. En tu nombre, Jesús, me encomiendo y te doy las gracias. Acéptame en tu reino. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Si este mensaje te ha bendecido, por favor, compártelo. Y hasta otra oportunidad. Cuídate mucho. Bye.